Vamos a hablar de cómo aparece la figura de Evita Perón en la literatura. Ah, mira, apareció Café Kioto, hola. Les recomiendo que sigan el canal de Café Kioto, que es un canal, creo que es el único youtuber de izquierda que está hoy tratando de sobrevivir entre el programa de Elo Picante hablando de penetraciones y los libertarios. Y bueno, nosotros los peronistas también tenemos nuestro lugar, pero Café Kioto es como quizás el único que hace video ensayo de una manera más o menos exitosa de izquierdas en Argentina, así que nuestro reconocimiento desde aquí. Eh, Estuve viendo alguno, claro, Leftuber, que vieron que yo les vengo rompiendo las pelotas con que acá necesitamos que eso se desarrolle un poco más y bueno, venimos un poquito complicados, pero en algún momento va a llegar esa moda, ya llegó en España, así que, pero bueno, ahí lo tenemos a Café, que es la vanguardia, digamos, en ese espacio. No, de nada, Café. Bueno, vamos a ver entonces la figura de Evita Perón en... Ah, no sabía lo del Yankee. ¿Cómo se llama? Ah, va de empanada. ¿Pero qué hace? ¿Videoensayos medio críticos de izquierda? ¿O qué? Bueno, cuéntenme después que me interesa. Em, bueno, lo que pasa que acá algo que sucede es el peronismo, ¿no? Justamente estamos pensando hacer una entrevista acá con Pablo Borda, no sé si lo conocen, que tiene un canal que se llama Historia para Millennials, y él trata de hacer una lectura de la tradición de izquierda en el peronismo, que como ustedes sabrán, está un poco en pugna con una reivindicación más conserva o neoconserva del peronismo por parte de los basados, por parte de los que reivindican el tercer Perón y todo eso. Así que va a estar interesante esa entrevista y la vamos a hacer acá y les voy a avisar, por supuesto. Le voy a hacer una entrevista a él para que me cuente, porque yo no sé mucho de ese periodo y él como historiador, por supuesto que va a saber más. Pero me interesa, por supuesto, esa reivindicación más de izquierda del peronismo. Bueno, entonces, la figura de Evita Perón en la literatura. Eh, Como ustedes sabrán, Evita fue mucho más pensada y mucho más configurada en la literatura que Perón, por varias razones. Hay algunos que dicen, este es el articulito, uno de los articulitos que pueden leer, que se llama Evita a través de la leyenda negra y el simulacro de muñeca rubia a loca de la casa. Igual es muy académica, pero bueno, si a alguien le interesa o se queda manija, está ahí. Em, lo que dice este chabón en ese artículo dice que si Rosas era para el siglo XIX la figura de crítica, vieron que Sarmiento habla en contra de Rosas, Echeverría en El Matadero, en Mármol, en Amalia, que además es un texto racista. Bueno, si Rosas era tan importante en el siglo XIX, en el siglo XX la figura de Evita toma el lugar de Rosas, ¿no? Como ese, y como ustedes también imaginarán, buena parte de esa literatura sobre Evita es antiperonista, porque por lo menos las figuras más importantes de ese momento, de mediados del siglo XX, eran antiperonistas. ¿Y por qué es tan interesante la figura de Evita Perón para la literatura? Bueno, por varios motivos. Porque es más interesante que Perón, uno podría decir. Porque, bueno, ¿quién es el que tenía la manija real? Digamos, ¿quién es la figura del peronismo? Perón. De hecho, su propio nombre nomina el movimiento. Pero, y el periodo histórico. Pero con Evita pasa varias cosas. Primero, es mujer y era bella, ¿no? Ahí ya tenemos un elemento para armar una mitología y una serie de atracciones estéticas que tienen que ver con eso. Por otro lado, era una figura muy vinculada con lo pasional, con lo inflamado, era muy bardera, entonces eso podía generar también mucho odio, ¿no? Después tenemos otra cuestión que es su muerte trágica y de héroe romántico, porque murió a los 33, la edad de Cristo, o sea, ni más ni menos, y esa muerte joven, de cáncer, ¿no? Como que hay una cosa de una vida totalmente intensa que se consume de manera joven, y como ustedes sabrán, hay toda una tradición de héroes que mueren jóvenes y que por lo tanto eso genera mucha más mitología. A ver, mitologizamos a Kurt Cobain porque murió a los 27 y a todo el grupo a los 27, no vamos a mitologizar a Mick Jagger cuando tenga 100 años, siga haciendo recitales y se muera. Qué sé yo, es como bueno,
ya hizo un buen recorrido y el viejo siguió tocando hasta morir literalmente. Así que esa es otra de las cuestiones. Y otra cuestión muy importante es que ella era actriz, ¿no? Y que toda su figura se construyó de una manera muy evidente y muy, hasta diría, consciente de parte de Perón y de parte de ella misma. Realmente hubo una construcción de su figura para poder hablarle a las masas, para tener una función en el Estado peronista. Y además lo que dice acá Gastiam es que nace de los toldos, que viene de un lugar absolutamente pobre y que luego va hacia la punta, digamos, del poder, o de la visibilidad, digamos, del Estado. Entonces hay ahí un Rise and Fall que es como el de Cenicienta, es un cuento maravilloso o de ese estilo, más viejo que la injusticia. Entonces, todos esos elementos hacen que sea una figura muy interesante para la literatura. Lo de la proscripción, lo que pasa que la proscripción lo que pasó era que en realidad se evitaba, se prohibió hablar de ella. Quizás eso, por supuesto, que excitó que los literatos hablen más, porque hay muchos relatos de esa época. Pero bueno, ahí vamos a ver que aparece el tema del cadáver y del robo del cadáver, que aparece todo como una evaluación posterior de su figura. Vamos a ver, igual a veces acá no hay que correr el siguiente riesgo o error directamente, que es, bueno, en la literatura aparece la figura de Evita de determinada manera y es lineal lo que se pueda decir. Porque sabemos muy bien que la literatura no es que simplemente hay un mensaje político lineal. A veces sí, lo vamos a ver en el caso de Borges. Borges era antiperonista y era muy lineal en ese sentido, no había dobleces. Pero eso no significa que yo no pueda leer los textos de otra manera o darles una vuelta de tuerca. Entonces hay que ver eso también, que no siempre todo es tan lineal. En términos generales, hay algo que se conoció como la leyenda negra, que es la leyenda negra sobre Evita, que tiene que ver con toda esta mitología y todas estas mentiras que se construyeron sobre su, no sé, que tenía cuentas en Suiza, seguramente que les suene de las bóvedas en el sur. O sea, toda una serie de inventos y de basureos vinculados con que era prostituta, vinculados con sus intenciones ocultas de poder, vinculado con toda una serie de inventos que tienen que ver con la leyenda negra. ¿Y en qué se basó especialmente la leyenda negra de Evita Perón y el peronismo en general? En plantear que fue toda una gran mentira, fue todo un gran delirio colectivo o un casamiento a Las Vegas que no tuvo ningún sentido y que todo el mundo que creyó en eso fue un boludo o un gil o un engañado. Como ustedes sabrán, eso también sigue teniendo una importancia en la valoración antiperonista. Pero sobre Evita Perón, eso fue lo fundamental. Y hay una, esperen que me reduzco un gacho. Acá. Aquí hay, gracias Menem siempre viene a simpiar, pobrecito, me da una cosa. De acá venimos a aprender, hermano. Eso no, el cuento de Piglia sobre el video porno de Vita no lo vi. Qué buen dato, ¿qué me has dado? Pero sí te he preguntado. Después de sí, ¿de qué se trata, Jody? Porque no lo leí ese. Lo voy a agregar al corpus. Bueno, un clásico sobre esta leyenda negra es, o sobre leyenda N-Word, es El simulacro de Borges, que era más gorila que Fernando Iglesias y Hernán Lombardi juntos. Y el simulacro, que se publicó en El Hacedor de 1960, pero estoy casi segura que se escribió antes y capaz que lo publicó en Sur, no me acuerdo bien, pero... Bueno, ¿qué cuenta en este texto Borges? Al parecer hubo una situación en la que en un pueblito del Chaco había un hombre que tenía como una muñeca y un pequeño muñeco como títeres, que uno era Perón y otra era Evita, que estaba en un cajoncito. Entonces este hombre, como un titiretero, lo que hacía era poner en escena ese títere de Perón y ese títere de Evita, para que pase la gente como a darle sus respetos a la muñeca y el titiretero, digamos, cobraba.
Se entiende como una suerte de representación para los que no habían podido ir al funeral de Evita en el 52, y la gente ahí preste sus respetos y le dé unos mangos al titiritero. Bueno, imagínense el gorila de Borges lo que pensaba ante esto. Dice: viejas desesperadas, chicos atónitos, peones que se quitaban con respecto al casco de corcho, desfilaban ante la caja y repetían: mi sentido pésame general. Bueno, todo le parecía, por supuesto, absurdo. Y dice Borges: qué suerte de hombre, me pregunto, y de hoy ejecutó esta fúnebre farsa. Un fanático, un triste, un alucinado, un impostor y un cínico. ¿Creía ser Perón al representar su doliente papel de viudo macabro? La historia es increíble, pero ocurrió, y acaso no una vez, sino muchas, con distintos actores y con diferencias locales. Dice: ¿qué es lo que va a decir acá Borges? Que esa escena de hacer como una cosa de teatro para que la gente vaya a presentar sus respetos a Evita, era lo mismo que había pasado durante el gobierno del peronismo. Dice: el enlutado no era Perón y la muñeca rubia no era la mujer Eva Duarte, pero tampoco Perón era Perón ni Eva era Eva, sino desconocidos o anónimos, cuyo nombre secreto y cuyo rostro verdadero ignoramos, que figuraron para el crédulo amor de los arrabales una crasa mitología. Para el crédulo amor de los arrabales una crasa mitología. Que te barden así, hermano, que te barden así. Todos nosotros estamos participando de una crasa mitología. Bueno, ¿qué es lo interesante acá? Por supuesto, la cuestión del simulacro, ¿no? La cuestión de que las personas que eran adeptas al peronismo eran crédulos, y de los arrabales, por supuesto, que habla de su extracción social, y también la cuestión del engaño, la cuestión de la impostura, la cuestión de que nadie sabe quiénes eran realmente y que ejecutaron un teatro. Lo que a mí me parece raro, y lo que siempre me pareció raro de este relato de Borges, es que si uno lee los textos de Borges y sus ensayos, para él la ficción y la mentira, en un buen sentido, siempre fue un valor, porque justamente todo es una ficción. La realidad también es una ficción, digamos. Si ustedes leen tema del traidor y el héroe, aparece esto, o bueno, el libro Ficciones, ¿no? Entonces acá me parece raro cómo cuando habla del peronismo, esa cosa que él plantea, que es muy filosófica también, de decir, bueno, entre la realidad y la ficción no hay una frontera nítida y se pueden contagiar entre las dos. eh, pero acá, ¿no? Es como, sí, dice, mentir está mal, la ficción está mal, generar un simulacro está mal, y la realidad es lo que verdaderamente vale la pena. Que si ustedes leen la historia universal de la infamia, es una cosa totalmente diferente. Es como que para Borges la infamia del peronismo es una cosa en la que lo ficcional y el simulacro no es algo positivo, sí o sí es una mentira en un sentido reprobatorio, ¿no? Esto para que vean cómo a veces las opiniones de políticas de los escritores no va en línea necesariamente con el conjunto de valoraciones que construyen en su literatura. Vieron que a veces los macristas todo el tiempo reivindican a Borges, a Borges. ¿Por qué lo reivindican? Porque era antiperonista, pero no se detienen a pensar esto, ¿no? Cómo acá se está reprobando algo que en otros textos se valora positivamente, ¿no? O sea, estas contradicciones o paradojas no le interesa a un Lombardi que te quiere reivindicar a Borges, en principio porque es gorila y nada más, sin hacerse otras preguntas. Bueno, entonces acá este texto, escrito en el 50 y pico, pero publicado en el 60, abre una tradición literaria de la figura de Evita como simulacro. Y, como ustedes verán, la cuestión de la muñeca, ¿no? A ver, el cuento de Eva creo que se llama La película o algo así, están los casos del comisario Croce. El cuento está ambientado en los años de la proscripción, donde se comenta que hay una cinta preperónica prohibida. Ah, mira, mira, lo voy a buscar. Bueno, la cuestión de la muñeca, ¿no? Evita Perón como una muñeca, que por supuesto, como sabrán, esto se vincula con la cosificación, con la mujer objeto, ¿no? Como, bueno, alguien que está ahí para hacer facha y que además no tiene, está totalmente carente de moral, espiritualidad, inteligencia, es como una suerte de figurita. Sí, cinta preperónica prohibida me encantó, es como
en busca de la cinta, Indiana Jones en busca de la cinta preperónica prohibida. Bueno, entonces ahí lo tenemos a Borges, el relato se llama El simulacro. Hay otro relato que se llama Las dos muñecas de César Aira, que en la crítica lo leyó como una continuación de la cosa borgiana. Y por lo tanto, ¿se colgó? Yo sigo, yo siento que sigo. Yo siento que sí, yo siento que estoy acá. ¿Estoy? Mamá, gracias, Menem, sos un bardero, gata, no seas culo roto. Estamos. Bueno, las dos Centinos, lo siento. Las dos muñecas se leyó como una, un relato igualmente... bien, ok, estamos. Igualmente antiperonista. Y a mí no me parece, y estoy en desacuerdo, y hago como casero y golpeo la mesa, y amenazo que voy a cagar a palo a los críticos que lo afirman, porque me parece otra cosa totalmente diferente. A ver, César Aira no es un escritor que ni siquiera como alguien, digamos, si Borges, para hablar de política, se distanciaba de sus propias concepciones sobre la ficción y la realidad, Aira no hacía eso. Aira no es alguien que opine mucho sobre la realidad política. La próxima veo lo de la resolución, porque ahora no lo puedo cambiar porque la señora va a ser cagada si lo cambio ahora. O sea, Aira siempre cuando habló de política tuvo como la intención manifiesta de decir, no, bueno, a mí la política me chupa un huevo, como en plan, o sea, es muy diferente la posición de autor y de intervención política que plantea con respecto a Borges. Pero además, este relato, Las dos muñecas, es rarísimo. Me parece que no es tan claro como el de Borges que uno puede decir, sí, claramente Borges está diciendo que el peronismo fue una gran farsa, fue una gran mentira, Evita Perón una muñeca, la Evita Perón real era una muñeca y bla, bla, bla. Esta es otra cosa. ¿De qué trata el relato, Las dos muñecas? Lo que dice es que como Evita Perón tenía que ir a tantos actos, creó como una muñeca para que pueda ir a... Creó dos muñecas para que puedan ir a los actos por ella. Entonces las muñecas se iban alternando, típico Aira, ¿no? Falopa, merca, LSD, puede pasar cualquier cosa. Y hay algunas afirmaciones que son como medio gorilonas, como dice, bueno, esas manifestaciones entre patéticas y conmovedoras del peronismo, en los barrios. Acá dice, sucedió en una de esas ceremonias entre grotescas y conmovedoras, grotescas y conmovedores, típicamente peronistas que tenían lugar casi todos los días en alguno de los barrios populares del Gran Buenos Aires. ¿No? Y se trataba de la inauguración del campo recreativo de un sindicato, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Le había anunciado la presencia de Evita y allí fue una de las muñecas y la otra, porque hubo un malentendido en el personal. Entonces mandaron a las dos que estaban vestidas igual. ¿Y qué pasa? Como que las muñecas están ahí esperando el discurso y las muñecas se miran y se dan cuenta que no son las únicas. O sea, que se dan cuenta que hay una réplica. Sí, es saboridesco, hay algo saboridesco, posta. Entonces dice que se dan cuenta de que no son las únicas que se miran, como si vos te encontrás a un gemelo tuyo, que además replica todo lo que vos haces, y dice Aira, estaban antónicas, porque las dos ignoraban la existencia de la otra. La ignoraban en la medida que podían hacerlo, en su limitadísima psicología de objetos. Bueno, entonces notaron que todos sus gestos eran los mismos, que se movían al mismo tiempo y lo hacían todo igual. O sea, es saboridesco y es rarísimo. Imagínense las dos muñecas de Evita haciendo lo mismo, la gente ahí, los bombos, las banderas, el sindicato, el chori, ¿no? Cuando comenzó el discurso del ministro de Trabajo, las dos clavaron la vista en el mismo punto del vacío con el mismo gesto cortés de Atina. No, esto está mal. Bueno. Habían decidido ignorarse porque parecía lo único razonable, pero la curiosidad pudo más. Se volvieron una hacia la otra, se miraron francamente con la misma duda en los ojos. Bueno, y ahí aparece algo como la puesta en abismo, como una cascada vertiginosa, dice, como si ponemos dos espejos enfrentados, que es algo también muy borgiano, ¿no?
Y dice, todo el diálogo se anticipaba a sí mismo y se consumía en un fuego de revelación. No era la única y eso significaba que no era ella. Una tristeza inmensa le invadía, su tonto narcisismo de muñeca se disolvía y no dejaba nada en su lugar. Es como un relato muy cuento maravilloso, ¿no? Como una cosa medio infantil. Y dice, era casi como si todo el mundo se disolviera y se volviera nada. La tarde de primavera, el pueblo, la Argentina, todo se hacía atrozmente transparente, un desierto que en adelante debería atravesar sin esperanzas, sin ilusiones. La puesta de sol había difundido por todo el cielo un intenso rosa que se derramaba en la tierra y afectó su naturaleza de muñecas. Corrían lágrimas por sus mejillas y el pueblo reunido frente al palco también lloraba, no sabía por qué. Era la infancia de la Argentina, la edad de los juguetes. No me pueden decir que es un texto antiperonista, la edad de los juguetes. No sé, a mí me parece que hay una atmósfera tan que no tiene que ver con el simulacro como una mentira engañosa y ponzoñosa, sino como una cosa medio de cuento maravilloso. Decir que definir al peronismo como la infancia de la Argentina y la edad de los juguetes es hermoso. Yo creo que es hermoso. Yo creo que decir directamente, bueno, es antiperonista, como que, no sé, hay algo acá mucho más afectivo que no termina de cerrar con esa cosa reprobatoria más borgiana, ¿no? No sé, me parece a mí me encanta este relato, me parece como muy saborido y muy cuento maravilloso, pelotudo, y que no me cuesta, sé muy bien que Aira no es peronista, incluso debe ser crítico, es de izquierda, debe ser medio gorila, pero no me interesa demasiado qué piensan los autores de la política, sino qué pasa en los textos. Y a mí en este texto no me da lo mismo que el de Borges, en el de Borges me da una cosa reprobatoria. Y acá hay como una cosa medio, medio charutesca, ¿no? Medio como, no sé qué les pareció. A mí el final me parece muy hermosa. Sí, es muy Santoro. Hay algo de Santoro, hay algo de cuento de hadas. Necesito que... Pim, pim, pim. Steampunk, Lorca Live, me gusta tu idea. Bueno, no sé si Toy Story peronista, posta, hay algo de ese orden. Bueno, a mí me parece eso. Me parece que este texto toma la idea del simulacro y la ficción y la falsedad de la muñeca del texto de Borges, pero lo da vuelta, porque no, muy en línea con el proyecto de Aira, no habla en contra de lo ficcional o de lo maravilloso. Me parece. Si ustedes habrán leído a Aira, para Aira, digamos, piensa el realismo desde otro lugar y nunca le va a parecer que lo falso es algo negativo, porque lo falso tiene una potencia de tocar lo real mucho más fuerte que otro tipo de literatura. Entonces, me parece que acá no hay simplemente como una cosa de continuar la leyenda negra o Evita Perón como simulacro, sino que lo da vuelta, le hace otra cosa. Y yo leo este texto y me da algo lindo, qué sé yo, no me genera, como decían ustedes, saboridesco, como falopero, como me conmueve lo de la edad de los juguetes, qué sé yo, no sé. Y las dos muñecas llorando, que se miran así y empiezan a llorar. Me hace acordar también esa escena ¿Se acuerdan esa de los Simpson que la robot llora y se empieza a derretir? También me hizo acordar a eso, como el muñeco que llora, no sé. Bueno, a mí me encanta este relato. Me parece raro y me parece que en su rareza te genera cosas que son mucho menos lineales que el relato de Borges, que como, bueno, claramente está siendo crítico con Evita Perón, ¿no? Em, bueno, es el contrapunto del que finge ser el Perón viudo de Borges. Claro, sí, es verdad, se puede pensar así. Sí, exacto, leímos antes ese Perwall, querido Perwall. Leímos el simulacro de Borges y lo estábamos comparando con este. Bueno, entonces las dos muñecas, César Aira 1998, ahí se nos fue, esa fue la otra figuración de un modo de entenderla a Evita como muñeca, pero no ya quedándose en una cosa reprobatoria sobre lo falso, porque acá si nos vamos más a lo político, eh, esto lo cuenta Paquito Yamandreu en su libro sobre Evita,
que cuenta claramente cómo justamente el hecho de llamarlo a él tenía que ver con, che, bueno, me tenés que vestir porque voy a ser compañera de Perón y Perón quiere que me vista y que me transforme. O sea, había realmente una intención muy manifiesta de hacer una construcción marketinera y de construirse a sí misma. Desde un lugar que tiene que ver con el Estado, con la comunicación de masas. Y yo creo que eso lo tenemos que reivindicar, no plantearlo como algo negativo. Y la verdad que a esta altura del partido, ¿quién puede criticar como algo absolutamente negativo o inauténtico el hecho de que nos creemos a nosotros mismos, en el sentido de creación? Digo, nos abrimos un Instagram o un Twitter o lo que poronga sea, un Twitter, parezco Susana, 65 años, jubilada docente. Digo, nos abrimos una cuenta de Twitter o un Tinder o lo que pija sea y estamos siendo una figura construida para vendernos de alguna manera. Entonces me parece que eso también es algo que a esta altura del marketing político y de la construcción ya no podemos pensar en términos negativos o solamente vinculado con el peronismo. Por supuesto que hay maneras de construir eso, ¿no? De construirse a sí mismo y a los demás. Hay maneras mucho más que se le ven los hilos, como en el caso de Vidal, que era como demasiado coaching, y hay otras quizás que nos dan el efecto de mayor, de un poco más de, no sé, de elemento genuino, digo, y ahí hay personajes más histriónicos o menos histriónicos que necesitan un Durán Bárbaro o no necesitan. Qué sé yo, Cristina no es alguien que necesita un Durán Bárbaro, porque ella misma es muy histriónica y no necesita entonces esa, digamos, ese coaching, pero sí claramente que Cristina, que Milei, incluso gritando, todos hacen una construcción de su figura política que tiene que ver con lo artificial, ¿no? Y reitero, a esta altura del partido hacer a no ser que uno sea no sé, un ludita que quiere romper todo y quiere volver a la buena vibra de la naturaleza y estar en contacto y comer hierbas y bañarse con shampoo sólido, me parece que todos estamos atravesados por lo llamado artificial. Bueno, el Santa Evita de Eloy hay mucho de la muñeca con tres cuerpos truchos y la Eva real. Sí, exacto, por eso la dejé tampoco afuera a Santa Evita, porque tiene, primero porque es una novela y va a ser como muy largo, y porque tiene como más guiños o más cosas reales, ¿no? Pero bueno, eh, ¿qué dice Alberto? Le falta un buen coach. Bueno, que lo llame al Dillon. No me imagino a Alberto coachado por el Dillon. Yo no escuché igual al muchacho Dillon, pero básicamente porque tengo canas en la cajeta. Me parece que ya se me pasó ese tren. Pero he leído muy buenas críticas. Así que si ustedes me dicen que debo escucharlo o leer sus letras, lo haré. Pero me parece que ya estoy demasiado grande para eso. Bueno, vamos entonces a la Evita. Vimos entonces Evita muñeca. Vamos a la Evita hablando justamente de acá de puta. Al Dillon dice mucho puta, pero eso no lo entiendo. Estamos todos deconstruidos, seguimos diciendo puta, que es una retórica. Ya no entiendo nada, loco, me pierdo. Cassini asesorado por Riquelme, ¿qué? No sé de qué están hablando. Bueno, Evita muñeca, Evita. eh, bueno, explico antes lo de Evita Cyborg que metí en el libro. El Manifiesto Cyborg es un texto de Donna Haraway, que es un texto feminista, en donde Donna Haraway, que es bióloga o biotecnóloga, no me acuerdo bien, piensa un tipo de organismo diferente, estratificado de una manera distinta a... Esperen, ahí está. Puto, esas cosas no se dicen. Bueno, no sé, me parece que claro, es un niño que hace letras de niño. Yo soy una señora mayor. Eh, bueno, entonces, de lo de Evita Cyborg, yo tomo ese manifiesto, que es un manifiesto feminista, donde Donna Haraway piensa básicamente pensar un organismo político apto para los problemas actuales del capitalismo actual, etc. Entonces, la mina es un texto además viejo, pero yo lo tomé porque me parecía interesante y porque me parecía que la figura de Evita Perón es un poco como algunas cosas que dice Donna Haraway del cyborg. Donna Haraway dice que el cyborg, como ustedes saben, es una figura híbrida.
Es como una figura eh, entre lo humano y entre la máquina, y que además realiza conexiones extraños, conexiones inesperadas. Bueno, toda esa cosa de realizar, dos cosas me interesaron, que es híbrido y que realiza conexiones inesperadas, y que es una suerte de herramienta o de oposición a determinadas injusticias actuales vinculadas con el machismo, vinculados con el trabajo precarizado y flexibilizado del poscapitalismo. Entonces yo lo que trato de hacer es decir, bueno, Evita Cyborg sería como una figura que es híbrida, porque siempre está poniendo en jaque las oposiciones. Digo, por ejemplo, Evita se le decía que era la mujer macho, entonces no es ni mujer ni hombre. Se le decía, bueno, que Evita vive, pero a la vez también fue un cadáver robado, entonces se robaba incluso su propio cadáver, ni viva ni muerta. Siempre como que está entre los binarismos y desactivándolos. Claro, y que además también, como Donna Haraway dice que es una criatura de realidad social y de ficción, y también Evita me parece eso, es una figura de realidad social e histórica, pero también es muy ficcional, muy mitológica. Entonces, y que además Evita establece conexiones inesperadas, digamos, ahora hay toda una reactualización de la figura de Evita a partir del feminismo, que a la ortodoxia le genera mucha molestia y putean y nos bardean por eso, pero que la chupen porque está sucediendo y las pibas, especialmente las pibas militantes, lo tienen recontra incorporado. Entonces se está estableciendo algunas conexiones inesperadas, porque nadie se podía esperar que desde el peronismo se podía establecer una alianza con estas nuevas demandas de derechos en Argentina en los últimos años. Entonces por eso, y además, por otra cosa yo la vinculo con el cyborg, porque había una figura socialista de esa época que la comparaba a Evita Perón, digo, era contemporáneo de Evita el chabón, no me acuerdo el nombre, pero que la comparaba con la figura del autómata, del robot. ¿Y en qué estaba pensando? En la película Metrópolis, no sé si la vieron, la película Metrópolis, de Fritz Lang, creo, que un robot, sí, Metrópolis, es un robot femenino que explota a los trabajadores. Una película muy clásica, expresionista, que está buenísima, de Fritz Lang, exacto. Entonces, este tipo, este socialista que la vinculaba a Evita con un autómata, básicamente lo que decía era eso, es como una figura que reprime y que domina a las masas trabajadoras, entonces hay como una relación totalmente rígida, y la cuestión de la figura del robot además como una femme fatal, como alguien que destruye. Bueno, entonces pensar a la figura de Evita como cyborg es también sacarla de ese imaginario más machista y más también gorila de, bueno, es un robot que controla las masas. Eso es lo que quise hacer básicamente con lo de la Evita Cyborg. Si no se entiende es porque yo también lo puse medio a propósito como un manifiesto tirando postas, y que Fernando Martín Peña encontró minutos que faltaban. ¡Vamos, loco! ¡Vamos! Esto amerita. A ver si lo tengo. A ver si lo tengo. A ver si lo tengo. Esperen. Sí, esto. Vamos, Fernando Martín Peña. Sí, mi país, mi país. Bueno, eso quise hacer. Entonces, vamos entonces a la Evita putarracona de Perlonger que tantas alegrías nos ha dado. Esta Evita está en un relato que se llama Evita vive en cada hotel organizado de Néstor Perlonger, y lo publicó en 1989 en El Porteño. Pasó algo muy gracioso con este relato, y es que La Nación, por supuesto, flashó que era real. Sacó una nota en su diario y dijo que era como un documento que revelaba una vida oculta de Evita Perón, y estos del Porteño tuvieron que salir a decir que no. ¿Por qué La Nación flashó y dijo y generó tanto impacto que haya sido real? Porque básicamente Evita vive en cada hotel organizado es una Evita Perón absolutamente reventada, que garcha con todo el mundo, que garcha creo que con marineros, que está entre gente
entre chabones que se pican, que se drogan. O sea, es una Evita reivindicada por Perlonger desde la cuestión de lo menor, ¿no? De lo menor en el sentido de lesiano, digamos, de una minoría que discute, que pone en jaque a lo considerado como la mayoría, lo considerado como lo hegemónico, si se quiere, ¿no? Entonces, claro, Evita chupa poronga, está de acá para allá, está, digamos, a ver si puedo encontrar algún tipo de frase. Acá. Eh, en un momento están ahí garchando, no sé qué, y cae un milico. Y a ver, ¿dónde está la parte? Bueno, todo, léanlo porque es como todo muy asqueroso, todo muy... pero en un momento cae un milico a cortarle... Acá. Los azules entraron muy decididos. Y y alguien dice, pero pedazo de animal, ¿cómo vas a llevar presa a Evita? El ofiche pálido, los dos agentes sacaron las pistolas, qué sé yo. Y ahí Evita después le dice, bueno, se arma un quilombo, compañeros quieren llevar presa a Evita. Y Evita dice, grasitas, grasitas míos. Evita lo vigila todo, Evita va a volver por este barrio y por todos los barrios para que no les hagan nada a sus descamisados. Los descamisados son esos que se están garchando y drogándose a morir, ¿no? Eh, y acá igual hay algo que para mí envejeció medio como el orto de este relato de Perlonger, que es este chau loco, que parece Paolo el rockero. Como hay un modo de hablar muy barrial y muy coloquial de la época, que por ahí acá medio que envejeció, ¿no? Pero bueno, está bien el relato igual. Em, la Evita del reviente. Eh, y bueno, sí, como dice Meme Juajua, en el peronismo siempre se cogió. Es un poco esa idea. Por supuesto que imaginarán que hay gente que le generó mucha incomodidad y mucho enojo, digo, a los peronistas les pareció una falta de respeto este relato y La Nación dijo que era real, que era algo que había pasado realmente. O sea, ¿cómo llegás a ese punto de ni siquiera chequear que un relato ficcional es un relato ficcional, que además es obvio que es ficcional? No es que, bueno, está contado en un registro realista. Es como que está dividido en tres partes, digo, no tiene ningún tipo de... No sé qué hicieron los chabones. Bueno, em, eh, bueno, ese es el relato de Evita Putarraquera. ¿Qué es lo que quiso hacer? Y esto también está estudiado en los que tratan de pensar la relación entre Evita Perón y los movimientos de disidencia sexual. Y bueno, que básicamente acá hay un gesto de Perlorger de vincular el peronismo con ese tipo de luchas y con ese tipo también de desplazados por el sistema, que son los desplazados por la sexualidad, por los consumos, y de vincular también a Evita con el goce, con el deseo, con esas cosas que son muy peronistas, pero que también me parece importante recuperar que eso tuvo, cuando se trató de la figura de Evita, mucha resistencia por parte del peronismo, o por lo menos alguna figura. ¿Ustedes se acuerdan que cuando Madonna vino a hacer la película acá, yo me acuerdo patente, había tipos muy importantes del peronismo, sindicalistas y qué sé yo, que estaban del orto no porque la película iba a ser una mierda, porque vieron que es medio una mierda, sino que estaban regalientes porque la que iba a ser de Vito era Madonna, que era una puta. Digamos, eso se decía en el programa de Neustad, yo me acuerdo muy patente, y yo decía, no entendía muy bien, era chica yo, pero, bueno, ahora vienen los jóvenes, hijo de puta, anda a cagar. Bueno, pero yo les cuento, la señora les cuenta que pasaba eso. Y hasta no hace mucho, creo que en 2017, se puso en escena la obra de Copy, que se llama, creo que Evita Perón, Nueva Perón, que no sé si recordarán, y acá sí habían nacido hijos de puta y ya eran grandes, ya se hacían la Manuela, que la hizo Vicuña. ¿Se acuerdan que Vicuña hizo Evita Perón? Y nuevamente hubo bardo, yo me acuerdo que uno de los que se quejó fue Facundito Moyano, y el bardo por dónde venía, no porque Copy era antiperonista o porque había algún tramo de la obra que se podía pensar como antiperonista, sino que el bardo venía porque Vicuña es un chabón, como dice acá, gracias Menem, que sacó el nivel de, sacó el Raúl que tiene adentro. ¿Se acuerdan? O sea, Vicuña hizo Evita porque básicamente la figura de
o sea, la joda del copy, de Evita Perón de copy, perdón, la señora se acomoda. La joda de la obra de copy, que es de los 70, que generó escándalo de montoneros también, es que hay un acto de travesti, ¿no? Que quien es Evita es una traba, ¿no? Entonces, eso era impensable, yo te entiendo que quizás a los Montos les generaba una molestia, igual creo que los Montos hicieron una amenaza de bomba en el teatro en París, fue medio raro, o sea, como que... Pero bueno, ponerle que en los 70, pero que en pleno 2017 siga habiendo un problema con el tema de que Evita sea traba, bueno, ya nos dice, claro, no somos putos, no somos faloperos, intensify, total. Entonces ahí lo que yo quise hacer en el libro y medio en las charlas es decir, bueno, ya fue Facu Moyano, o sea, ¿quién nos chupa un huevo? Que si claramente los putos peronistas también hicieron muchas manifestaciones de trans y de trabas disfrazadas de Evita, digamos, ya fue. Pero esto demuestra que vincular a Evita con la disidencia sexual, con el goce, fue muy productivo en términos de derechos, pero también tuvo muchas resistencias, porque como ustedes sabrán, el movimiento es amplio y hay gente que todavía vive en el siglo pasado o aún más, y bueno, pobre Facu Moyano, sí, Facu Moyano. Está re desaparecido Facu Moyano. En un momento lo recontra hipeaban y está como ahora medio... eh, exacto, feminismo, justicia social, dijo Victoria Campo. Las vueltas de la vida. Eh, exacto, como cuenta Estebanator, recibió la... Me parece que la amenaza de bomba fue de los Montos. Facu Dadiano. A mí no me gusta mucho, no sé. Me parece como medio esto, como muy chabón, muy Peronis Bro. Muy Peronis Bro que se queja de que la obra de copy tiene una traba haciendo de... Tiene un acto de travesti, ¿no? Como ese Peronis Bro que es como... Y ahora es como medio, no sé si habrán visto que está como un poco reactivado eso. Va, yo por lo menos será porque me bardean a mí, por eso me entero, pero es como esa cosa del chabón que es peronista y no vengan con cosas de putos y hace chiste de traba, tipo Santos Vargas. Bueno, cálmate, boludo, está todo bien. Pero bueno, entonces yo reivindico esta Evita de Perlonger porque ¿por qué lo reivindico? Porque acá se muestra cómo la literatura le sabe a la historia o le sabe a la cultura algo que todavía la historia y la cultura no sabe. O sea, cómo la literatura adelanta cosas que luego en la política representativa van a ser, no digo indiscutidas, pero que van a ser, formar parte de lo real. O sea, acá Perlonger, de una manera literaria, plantea una alianza entre Evita Perón y la disidencia sexual y el goce, y eso es algo que hoy está mucho más establecido políticamente y que incluso tiene que ver con derechos y con leyes. Entonces la literatura inventó algo antes que la política y la realidad, porque la literatura básicamente es lo mejor que nos puede pasar culturalmente y sirve para muchas cosas, por ejemplo, para ser visionaria. Esa es básicamente mi planteo, que soy una evangelista de la literatura, vengo a traerles la palabra de la literatura y voy casa por casa mostrando el goce, señora presidenta. Esperen que me perdí algo que habían contado sobre Facu Moyano y que lo quiero ver. ¿Está casado con una mujer que se llama Eva Facu Moyano? ¿Posta? Se puso demasiado pelotudo con lo de la pandemia. Ah, me perdí eso. Pero claro, en un momento se fue. Renunció a la banca y se las picó. Y me parece que ahora quería tener como un lugar en algún sindicato y hay parte de ese sindicato que no lo quería él. Pero no sé de qué sindicato se trata. Lo escuché el otro día. eh, lo escuché el otro día. Toma cosas la literatura. Bien, bueno, lo tengo en cuenta el muchacho Dillon. Lo tengo en cuenta que soy una señora. Ah, el sindicato de peajes. Bueno, no sé dónde lo escuché, capaz que es mentira, pero escuché hace poco que no lo una parte, ¿cómo pasa siempre en sindicalismo? Una parte no lo quiere. Em, Ay, déjame de joder. Primero, yo me adros dos cosas. No,
¿Por qué te chupa todo un huevo y todo te da igual con que una Evita sea traba? ¿Qué sería, digamos, qué jerarquización tendríamos que estar planteando en ese sentido? Digamos, no hacer un anacronismo de que Evita nunca sería traba o trans. ¿Por qué? Digamos, ¿cuál es el sentido de no hacer anacronismos? Si justamente hacer anacronismos en términos políticos te permiten defender derechos. A no ser que vos creas, Maedros, que las trans y las trabas no tienen que tener derechos y que tienen que morirse a los 40 años como pasa ahora. Yo creo que no. Yo creo que las trabas tienen que tener derechos y estoy a favor de toda la lucha que están haciendo las compañeras, que son compañeras peronistas, que están tratando de ver cómo carajo hacen para que justamente sus representadas no se mueran a los 40 años y tengan posibilidades laborales que no sean las mismas 2 o 3 que siempre tienen. Entonces, eh, en fin, eso. Creo que esa decisión de si vos haces un anacronismo o no tiene que ver con lo político. Y además hay otra cosa. Basta decirle posmodernismo a cualquier cosa. Posmodernismo no es mezclar o decir que todo es lo mismo. Hay anacronismos antes de lo que se llama el posmodernismo y cualquier mezcla no es posmodernismo. Digo, bueno, acá como dice Tromen se puede pensar que el peronismo es posmodernismo porque el peronismo fue básicamente una gran mezcla y rejerarquización y desjerarquización de cosas. Sí, Evita no era traba y tampoco era una muñeca, tampoco era un simulacro. O sea, la literatura y la apuesta política de creer que Evita, de plantear Evita era abortera, que tampoco lo era, o Evita era traba, es releer el peronismo y su otorgamiento de derechos desde el siglo XXI. Porque si leemos las cosas desde lo que pasaba en el año 40 y 50, en la década de 40 y 50, estamos en un problema. Eh, y además, como dice Lorca, el posmodernismo es una cosa totalmente vinculada con la filosofía y con el arte que es muy específico. Pero lo que veo políticamente, cuando se usa posmo en un sentido político negativo, se lo usa para cualquiera que le interesen los derechos de las llamadas minorías. Corta la bocha, es así. Y a mí me parece, primero, un mal uso de posmodernismo, porque posmodernismo no es eso. Y segundo, bueno, tampoco era santa Evita, claro, exacto, no era Evita santa tampoco. ¿Por qué se la construyó como santa? ¿Por qué no nos quejamos cuando la construyen como santa, si no era una santa? ¿No? Ahí depende de qué valoraciones tenemos nosotros. El año de Evita de Copis es 1989. Muy jugado, muy basado, exactamente. Eh, mira, sí, claro. Lo de la Antígona de Marechal. Bueno, entonces, bueno, claro, Jordan Peterson también dice mucho posmodernismo, pero realmente no se usa mal posmodernismo. Es algo que puso de moda Jordan Peterson, que acá lo repiten los pibes, los López Reguistas. Nada, bueno, posmodernismo. A ver, si quieren saber lo que es posmodernismo, es ¿cómo se llama este director de cine? Tarantino. Tarantino es posmoderno, digamos. O la filosofía que establece una jerarquización o relativización, el fin de las verdades. Bueno, sí, pero eso ya estaba también en Nietzsche, digamos, las cosas son más complejas. Pero bueno, cuando se usa como bardeo, en general es como un poco flojito. Porque en realidad lo que quieren decir esas personas, sin decirlo, es estoy en contra de que se le dé tanta importancia a los derechos de las minorías. Es eso lo que te quieren decir. Pero como no te lo quieren decir así, te dicen, no, sos un posmoderno. Y eso a veces lo hace gente que yo quiero. Por ejemplo, Grabois, yo lo quiero mucho. Pero cada vez que dice, ay, ahora somos todos deconstruidos, todos posmodernos, para hablar de, por ejemplo, la cuestión de cómo ahora todos aceptamos que la heteronorma no es la única y qué sé yo. Y es como, dale, Grabois. Porque además, por otro lado, la reivindicación de la homosexualidad, por decir, y de la minoría sexual, es algo que es consustancial a la creación también de la homosexualidad, que tiene que ver con el siglo XIX, o sea, no tiene un carajo que ver con el posmodernismo. Bueno, me fui de tema, pero quiero decir que es todo mucho más complejo y no dejen de usar tanto posmodernismo a la Bartola porque es
como medio, como ya demasiado vapuleado el concepto y está un poco, es un poco inadecuado para lo que quieren expresar, me parece. A ver, esperen que dijeron muchas cosas. Copy igual creo una imagen ajena al peronismo porque él no era como es la imagen. Sí, además lo de copy es como una cosa, una exageración, un juego, o sea, a veces también hay que entender cómo es la poética de los propios escritores, ¿no? Como yo les decía lo de Aira, quedarse solamente en lo que dice y valorarlo como a vos te parece que hay que valorarlo, sin ver cuál es el valor, por ejemplo, de lo falso en la literatura de Aira, que nunca va a ser negativo, y es un problema, porque te quedás como, ah, sí, está diciendo que Evita Perón era una muñeca y era falsa, entonces es antiperonista. No, bueno, anda a fijarte cuál es el valor de lo falso en la literatura de Aira. Bueno, hay que dejar de robar con posmodernismo por lo menos 2 años. Sí, exacto, basta, basta. Igual nada, entiendo. No es que Jordan Peterson cuando dice posmoderno, bueno, sí dice boludeces. Mezcla Marx con Foucault, nada que ver. El propio Foucault, porque a Foucault se le suele decir mucho, a cualquiera que es Foucaultiano se le dice posmoderno, pero Foucault expresamente criticó la idea de posmodernismo. Dijo que no entendía, que él no se sentía, que no le interesaba entrar en esa lógica de, bueno, ahora estamos en una nueva época que sería el posmodernismo. Y las indagaciones de Foucault tienen más que ver con Kant que con el posmodernismo. O sea, no. Bueno. Vamos entonces al último. Entonces, el Evita vive 1989, Evita reventada, Evita vinculada con las disidencias sexuales, Evita vinculada con el goce, el antecedente de la frase de Tolosa Paz, bueno, en fin. No, y no sé qué es Cook Philosophy, lo voy a anotar. ¿Es un canal de bioensayo? Igual los yanquis cada vez que hablan de posmodernismo también entran en errores, porque por ejemplo dicen que Foucault es posmoderno y es un error. Los yanquis a los franceses no los leen muy bien, ténganlo en cuenta eso. Se los digo yo, que hice una tesis al respecto. Porque seré una borracha y una vaga, pero por lo menos hice una tesis. Vamos al último, esa mujer de Rodolfo Walsh, que no sé por qué mierda está subido a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. ¿Alguien estudió en la FADU? Porque lo encontré acá. Bueno, y lo elegí porque es el que parece estar más fiel. Los otros eran blogs medio. Bueno, esa mujer, ¿sí? ¿Y por qué leyeron esa mujer de Walsh? ¿En qué contexto, Ronnie? Eh, Me llamó la atención. Bueno, capaz que es una materia vinculada con la literatura, con la cultura, con la historia. Eh, bueno, Sarastro, lo voy a buscar. Muy bueno, gracias por la recomendación, porque siempre que encuentro bioensayos filosóficos y qué sé yo, eh, voy para ahí de cabeza. No te sabría explicar, dice Ronnie. Bueno, pero no sé, está acá colgado, boludo, en la cosa de la FADU. Bueno, el mejor cuento de la literatura argentina según Viñas. Viñas también escribió sobre Evita, en realidad, más concretamente sobre un cuento que se llama La Cola, sobre el funeral de Evita. No sé si no es muy buen cuento, pero bueno, es como interesante las citas y las reminiscencias que tiene. Entonces, esa mujer. Ah, la señora muerta, sí, no. La señora muerta es el de Viñas y la cola es el de Fogwill que cita a la señora muerta de Viñas. Me equivoqué. Em, Viñas era pro Walsh un poco para pegarle al ciego, es verdad, porque lo odiaba a Borges. Sí, es como el cuento de Fogwill sobre el funeral de Perón, es como el pajín. ¿Vieron que el pajín está como buscando a quién garchar? Es como, bueno, es como muy Fogwill, ¿no? Muy cínico. Pero está bueno. Me gusta más el de Fogwill que la señora muerta de Viñas, pero es como que toman el mismo narrador, como el pajero que quiere garchar y está ahí como medio cínico, como medio. La idea de tanto el de Fogwill como el de Viñas es que los dos están como ajenos a la afectividad que se vive en el funeral peronista, ¿no? Que cualquiera que ya se siente peronista a la altura del partido, kirchnerista, y medio como que cuando estás ahí no está. Poner, a mí me pasó con el de Néstor, que no fui al funeral, pero lo vi por televisión porque estaba en La Plata.
Y nada, como que no había mucho cinismo, como que entrabas en toda, como que todo te hacía llorar. Está bien, por momentos te podías como distanciar un poco, pero hay algo ahí que para mí es un gran parteaguas. Si no, no fui a ponerla en el de Néstor. Podría haberlo hecho y después escribí un relato que era la cita a la señora muerta y a la cola, y le podría haber puesto, no sé, la cola 2 no sé. Em, Claro, como dice Fede Blanco, en el de Viña se ve claramente esa grieta acerca de la recepción de la gente respecto del funeral. Quiénes sienten y quiénes son indiferentes y quiénes son cínicos también, ¿no? Quiénes pueden narrar con cierta distancia. No fui de Levante, no fui directamente. Y yo creo que eso es un gran elemento para pensar si sos peronista o no sos peronista. No si las boludeces, si te gusta más latón o no, que eso es una boludez, ¿no? Digo porque a mí unos me acusaron de que no era peronista porque criticaba más latón. Hay un montón de gente subjetivada políticamente en Twitter que yo no sé qué vamos a hacer con esa gente, pero bueno. Eh, pero sí me parece que cómo reaccionás ante un funeral de una figura peronista, eso sí te define. Es como, estás ahí muy ciniqueando o entrás y salís o no podés ciniquear porque estás como adentro del sentimiento. Yo creo que ese es un gran termómetro. No digo que sea puro, porque nunca es puro, nunca es que uno, y más especialmente en estos tiempos irónicos donde es muy difícil que uno se conmueva tanto como estas narraciones que hablan de un pueblo absolutamente absorbido. Pero bueno, me parece que hay algo ahí. Sí, algo como con el funeral de Maradona, de las figuras populares, ¿no? Me parece que hay algo de ese orden. ¿Cómo te sentiste cuando murió Néstor? Y bueno, y eso puede determinante. No, bueno, está bien, compañía más latón, hagan lo que quieran, vistan a los santos de madera que quieran, chicos. Cuando se pase esta moda neoconservadora, vuelvan, yo los voy a encontrar con los brazos abiertos y vamos a hacer la ContraPoints peronista que nos merecemos, la Evita ContraPoints, y vamos a dejar de celebrar gente que vota a otro partido, hermano. Vota y apoya a otro partido. No nos apoya a nosotros. Todo bien. Podrá repetir lo que decía Ezequiel Martínez Estrada sobre el peronismo, bla, bla, bla. Pero es libertario, loco. Y los libertarios no son peronistas. Nada más. Mm. Nos va a tocar el funeral de ella. Nos va a tocar el funeral de ella. Y yo creo, porque vieron que ella siempre le gusta como orquestar, digo, el bicentenario. eh, ¿Qué más hizo? Lo de... algo más organizó. Lo de la inauguración del CCK. Así que yo creo que ella misma va a organizar su propio... Yo creo que algo de eso... Perdón, es que estoy hablando de eso, pero... em, sí, yo creo que va a haber algo de ese orden y vamos a llorar mucho. Eh, para. Bueno, me lo perdí. Me decían algo de Cyborg y me lo perdí. Bueno, entonces vamos, sí, horrible. Pero bueno, falta mucho, falta mucho. Además no sabemos qué va a pasar. Maslatón presidente, como decían ahí. Eh, Maslatón busca llevar peronistas al corral de Milei. Sí, nosotros también buscamos llevar libertarios a nuestro corral, ¿no? Haciéndonos amigos de Maslatón. Yo entiendo, compañero, yo entiendo. Pero en algún momento, esto es toda una moda. Ustedes lo tienen que pensar así. Nosotros ahora estamos viviendo la moda de el trampismo neoconservador que reinó en las redes entre 2014 y 2017 en Estados Unidos. Después hubo una reacción de izquierda a eso que en algún momento acaba de llegar. Yo les adelanto eso. Si no pasa, me hago cargo y me hago fan de Maslatón, compañero. Vamos a comer unos vareniques, unas comiditas con objetivos estrictamente criptográficos, pero yo les vaticino eso. En un momento va a pasar la moda libertaria y nos vamos a hacer un poquito más de izquierda. La dejo picando, la dejo picando. Inca Cyborg vs Thatcher Terminator.
Bueno, claro, me sumo al harén de Maslatón ahí, que un gato cascoteado, una vieja, ¿viste? Porque tiene como todas divinas, pibas divinas, y ahí aparezco yo como toda. Em, bueno, em, yo creo que si lo invito a Maslatón en un streaming, capaz que se copa, ¿eh? Pero no, chicos, no. Yo lo que le estoy diciendo es eso. Yo voy a resistir a esta moda porque yo me quiero subir a la próxima ola. Entonces, eh, como me quiero subir cuando venga una cosa menos neoconservadora, bueno, sí, eso es verdad lo que dice Tomás. No son tan, estamos en un momento difícil, nos estamos cagando a cadenazos entre nosotros. Él te admira mucho, dice. Eso, a ver, ustedes lo que tienen que entender es que las minas no tenemos cabida. O sea, ¿por qué las minas somos amargas con ese tipo de movida neoconservadora, de chuparle la pija a los libertarios, de la cosa del basado? Porque las minas no la pasamos bien en ese marco. Fíjense lo que pasa con Ofelia, más las minas que son más de izquierda o que están en el peronismo en una zona más de izquierda. Eh, digo, tiramos mala onda por eso. Digamos, yo puedo saber muy bien que le tiran buena onda a Cristina, que nos garpa, todo bien, pero básicamente el chabón, o sea, para los libertarios las minas son conchas caminando, no hay mucha y lo mismo los peronistas basados y todo eso, como que las minas no. Es un paradigma muy poco, por eso yo también jodo con que tiene que pasar esta cosa, porque es medio o sea, toda la cosa del fútbol, habla mucho de fútbol, ¿no? O sí vos para hablar de política tenés que hablar de fútbol. En fin, no sé. Me parece que no es muy eh, convocante para nosotras y para los chabones gay tampoco, ¿no? Em, yo no digo que nos vamos a hacer de izquierda, lo que digo es que hay, a ver, yo digo, hay dos grandes elementos. Por un lado, nosotros tenemos las fuerzas políticas y culturales de la gran cantidad de la población que son gente que no usa Twitter, ¿no? O que usa otras plataformas o que no está politizada. Ahí pasa algo en términos de derechización o de cosa más izquierdista que tiene que ver con cosas más profundas, con procesos sociales, con empobrecimiento, con cómo se lee ese empobrecimiento. Pero digo, después hay otra cosa más vinculada con la virtualidad y con las redes y con los que estamos más politizados, que es más atado a las modas virtuales y a las modas culturales, que por supuesto provienen de Estados Unidos. ¿Ustedes no se dan cuenta que los pibes más neoconservadores del peronismo y que los libertarios hablan igual, tienen los mismos códigos, los mismos memes, bardean a la misma gente, a los progres, a las pibas de izquierda? Bueno, todo eso proviene de Estados Unidos. No es ningún. Ustedes van a 4chan hace 5 años o 7 años a Estados Unidos y van a ver los mismos memes, los mismos códigos, los mismos. Digo, la cosa del fandom. ¿Vieron que es muy del chabón el tema del fandom de Adorni, el fandom de Maslatón? Digo, son muchos elementos que no son, que son modas. Entonces, eso tiene un impacto. Como también fue una moda, y lo digo desde el mejor lugar para que vean que no digo moda en un sentido negativo, también fue una moda, un modo de entender el feminismo que impactó en nuestro país. Digo, por eso no hablo de como de moda en un sentido de boludez, sino como, bueno, todos estamos escuchando trap y en un momento todos escuchamos, no sé, grunge y digo, en ese sentido. Y ahora estamos en un feedback neoconservador que tiene distintos elementos. No es lo mismo el conservadurismo del que quiere meterle la bala a los delincuentes que el neoconservadurismo del pibe que se la pasa en Twitter. Pueden querer las mismas cosas, pero tienen diferentes raigambres, distintos modos de intervención. Entonces hay que separarlo. Yo cuando les digo que hay una moda virtual, me refiero a esta cosa de lo que vemos en las redes, lo que vemos en las plataformas, ¿no? Eso. Bueno, em, que yo creo que en algún momento, digo, a ver, toda esta cosa
Sí, meandros, lo que acabo de decir, por eso. No, no lo digo en una mala, en un mal sentido lo de moda. Una corriente. A ver, ¿no notan que ahora es como una cosa muy chabón que exacto, o un conservadurismo del terfismo? ¿Y saben lo que veo también? Que antes me costaba verlo. A ver, siempre la política fue machista. Pero bueno, corriente que moda, tenés razón. Igual lo que pasa es que para mí siempre moda no tuvo un carácter negativo porque me encanta la moda. Entonces, la moda digo la pilcha. Entonces me parece que ahí otra cosa que yo veo es que hay una división muy tajante entre públicos femeninos y públicos masculinos y que eso está tocando la política. No sé si ustedes lo ven. O sea, hay como, no sé, Santi Maratea, políticamente el chabón que es. Bueno, el chabón creo que es gay, ¿no? Digo, no es un chabón como, es un... Y el chabón es trosco y su público es eminentemente femenino. Y después lo que noto es que en algunos chabones más peronistas o, no sé, o también libertarios, por supuesto, hay un público muy masculino, hay como una división muy marcada políticamente entre varones y mujeres, lo cual es muy loco, porque si uno miraba la foto de la ola verde y qué sé yo, lo que uno hubiese imaginado es, bueno, se van a romper estas diferencias tan marcadas entre varones y mujeres y nos vamos a mezclar más. Y en realidad lo que hay es que es como una cosa muy... Y eso tiene que ver con la política, porque como ustedes sabrán, siempre el peronismo y la política se fijó en si te votan las mujeres, si te votan los varones, ¿no? Y yo veo que acá hay algo que está pasando, que hay como una decisión política. Yo hice una columna el año pasado sobre esto, porque estaba viendo que estaba configurándose eso. ¿No? Como una cosa de opciones políticas que le dan más bola al progresismo, a los derechos de diversidad sexual, y los que van en contra de eso y tienen un público más masculino. Y yo creo que ahora estamos en un momento de la corriente, como me dijeron que diga acá, que son más, eso, más neoconservadora, más chabón, más, bueno, acá viene, ¿no? Eso. Perdón, me estiré demasiado. Vamos al último relato entonces, que tiene que ver con esta cuestión de género, porque acá se dice la frase famosa, la enterré parada como Facundo porque era un macho, sobre Evita. A ver, ¿qué es este relato de Rodolfo Walsh? ¿Qué es lo que narra escrito en 1965? Una charla entre un coronel y un periodista. El periodista está buscando el paradero del cadáver de Evita Perón y el coronel tiene cierta información que la escamotea y después la termina comentando. Sí, exacto, se polariza hasta en eso, muy que a mí me parece un problema, ¿no? Pero bueno, entiendo que hay algo ahí. Em, Pero Evita no era un macho. Bueno, sí, Estebanator, perdón, me interesa este tema, por eso me engancho. Ahora paso el texto, pero ustedes dicen, hay una respuesta a una corriente progresista que estuvo fuerte durante mucho tiempo. ¿Sí? Porque nuestro país siempre fue machista, digamos. Yo siempre, o sea, yo estoy de acuerdo que hay como un feedback, como un ida y vuelta, de entender que quizás en algunos contextos el progresismo es hegemónico, entonces hay una reacción a esto. Pero vivimos en Argentina, chicos. O sea, fuera de Comuna 14 de Capital Federal y de algún barrio de Rosario o de Córdoba, no hay nada de hegemonía progresista. Esa también es la discusión que yo les hago a los antiprogres peronistas de, de las redes y tal, que es como, amigos, salgan del tupper, o sea, nosotros afuera de determinados espacios no estamos discutiendo contra los que se pasaron tres pueblos de progre. La verdad que sí, uno puede decir que durante el kirchnerismo había una cosa con el INADI, con el matrimonio igualitario, pero lo valioso de Cristine, por lo cual yo la banco tanto, es que la mina pudo resolver
y sintetizar algo que en Estados Unidos está dividido, que es el pueblo banca a Trump, o sea, los más empobrecidos bancan a Trump, que es un hijo de puta con ese tipo de derechos, y los demócratas son copados con esos derechos, pero no le hablan a esos sectores. Y Cristina le habla a los sectores más bajos, pero además le interesa ese tipo de derechos. Entonces la mina sintetizaba. Y yo siento que ahora hay como una cosa de querer volver a, no sé, a una decisión, como que si vos sos socialdemócrata, te interesan los derechos individuales y no te ocupás de la distribución y de la guita, y de que el trabajador tenga guita en el bolsillo y la seguridad y la doctrina y qué sé yo, y en realidad, ¿por qué tenemos que elegir una cosa o la otra? Si, claro, como dice acá Leo, acá tenemos progresismo popular, o sea, acá tenemos una posibilidad de no escindir eso, de no dividirlo, porque además nosotros no tenemos, digo, ustedes van a las compañeras trans trabas y trans, y les compañeros también, no son hijos de la oligarquía terrateniente, o sea, no hay una cosa elitista, pequeño burguesa o burguesa eminentemente de la manifestación de ese tipo de cuestiones. Entonces, no sé, a mí me parece que ponerse a escindir eso, con todo el esfuerzo que ha hecho el kirchnerismo para unirlo, es como no estar mirando que nosotros en Argentina, y acá viene este meme, nosotros en Argentina logramos ir más allá de esas decisiones que tanto mal le hacen a Francia y a Estados Unidos, en donde tenés que elegir entre Trump, que supuestamente escucha, o sí, que escucha a los rednecks, y claro, como dice Yogi Drucker, CFK tiene un discurso nacional y popular con la oreja atenta a las minorías. Y eso nos pone por encima de los problemas, o nos ponía, porque reitero, estoy viendo esta corriente que quiere volver a escindir algo que el kirchnerismo logró aunar. Entonces, sí, tenés razón, vida o no muerte, pero bueno, viste que se confunde todo. Bueno, en fin, eso es lo que quería decir, que a mí me parece que en buena medida vinculado con la literatura, con las reactualizaciones que se hizo también del peronismo, logramos tener un interés por los derechos de la diversidad sexual y del feminismo que sea nacional y popular. Entonces ahora querer volver a dividirlo, porque son cosas de minitas y de putos, y el peronismo es el chabón basado, me parece un retroceso gigante en el país de Tehuel, ¿no? Porque no estamos hablando en el país de Finlandia, en el país de... Estamos hablando en el país de Tehuel, ¿no? Entonces, también éticamente, digo, yo banco, podés ser conservador todo lo que quieras, podés ser ortodoxo, pero tampoco seas hijo de puta, ¿no? Digo, éticamente me parece que a veces hay que tener una, este efecto me liquidó, Tarantino corriente con la ayuda, sí. Putos basados, hay que crear la putos basados, Paywall, te encargo que crees la putos basados para salir de estas nuevas antinomias que se quieren generar después de que el kirchnerismo ha hecho tanto por vincular de una manera virtuosa los distintos derechos. A mí me parece que no hay que elegir. No es que o. Bueno, volvamos al texto con el que vamos a terminar de Rodolfito Walsh. Entonces, tenemos al coronel y tenemos al periodista, que, bueno, podemos pensar por justamente la non-fiction de Walsh, que es este género que él inventó antes de Truman Capote, nuevamente, Truman Capote, corriste por la peatonal, porque antes de Truman Capote, Walsh inventó la non-fiction, que es, bueno, escribir literatura a partir de hechos reales y mezclar procedimientos de periodismo con procedimientos de la literatura. Y el coronel, el periodista que está buscando el cadáver, ustedes como sabrán, esto está en el marco de una reivindicación de la figura de Evita en ya las organizaciones y las disposiciones políticas vinculadas con lo revolucionario. Estábamos hablando de corrientes neoconservadoras hoy en nuestro país, en ese momento había una corriente de izquierdas, como sabrán, que luego se vincula con la reivindicación de Evita, de la Evita montonera, ya en los 70. Pero acá ya se está viendo eso, porque fíjense que el narrador dice, yo busco una muerte a un lugar en el mapa. Y después dice,
Iré a buscarla algún día. Ella no significa nada para mí y sin embargo iré tras el misterio de su muerte, detrás de sus restos, que se pudren lentamente en algún remoto cementerio. Si la encuentro, frescas altas olas de cólera, miedo y frustrado amor se alzarán, poderosas vengativas olas, y por un momento ya no me sentiré solo, ya no me sentiré como una arrastrada, amarga, olvidada sombra. Bueno, muy poético, hermoso. Pero acá está como esta reivindicación de la figura de Evita como una figura también de venganza ante los hijos de puta que habían proscripto al peronismo, ¿no? Entonces, el coronel, sí, Capote entraba en putos basados, sí, sí, sí. Hay que hacer como la genealogía de los putos basados. Lo que pasa que putos basados peronistas, ahí, bueno, tenemos a Yamandreu y habría que ver qué hacemos. Si son una versión por año de Puig y Walsh, tal cual. Entonces, el coronel sabe dónde está, pero escamotea. Ustedes sabrán la historia real del cadáver, del robo del cadáver de Evita. Una historia muy loca. En el medio, uno que tenía que cuidar el cadáver flashó que lo tenía en su casa, flashó que los montoneros, o no los montoneros, sino los peronistas entraron a su casa y disparó en la oscuridad y mató a la mujer embarazada. Bueno, una locura la historia de ese robo del cadáver, que por supuesto le hicieron cualquier cosa al cadáver, le apagaron cigarrillos, bueno, terrible. Acá nos faltó, sí, Osvaldo Lamborghini. Entonces, sí, no, terrible. Esa del tipo, no me acuerdo qué rol tenía el militar que estaba cuidando el cuerpo y que mató a la mujer en la oscuridad porque flashó que lo venían a buscar, terrible. Es como, ¿quién es ese que cuenta cosas policiales en YouTube? Ay, este pibe que habló en contra de Maradona. Chicos, chicos, chicos. Bueno, no me voy a acordar. Damián Cook, ese. Bueno, Damián Cook, sí. Bueno, entonces el coronel escamotea y le dice algunas cosas. Esa mujer, todo se encadena, filosofa. Bueno, es como crea una atmósfera muy interesante entre ellos dos y los ojos y los gestos y no sé, hay como una cosa muy cinematográfica. La lámpara de cristal rajada, cómo bebe, bueno, está como muy, te mete en una atmósfera. Y entonces ahí cuenta cómo los adeptos al peronismo actuaban ante el cadáver, como que lo sentían como santo, y también cuenta cómo le hacían cosas horribles y cómo querían hacer cosas horribles al cadáver. Acá, ven esto que les contaba. El coronel dice, el mayor X tuvo un accidente, mató a su mujer. ¿Qué más? Dice, haciendo tintinear el hielo en el vaso. Le pegó un tiro una madrugada. La confundió con un ladrón, sonríe el coronel. Esas cosas ocurren. Pero el capitán N tuvo un choque de automóvil, que lo tiene cualquiera. O sea, el coronel se está haciendo el boludo con todas las cosas raras que pasaban alrededor del robo del cadáver de Evita. Y en un momento, porque al coronel lo están persiguiendo justamente los adeptos del peronismo porque saben dónde está el cadáver. Y acá cuenta lo que querían hacer con el cadáver. Dice, le pregunta al periodista, ¿qué querían hacer? Y dice el coronel, fondearla en el río, tirarla de un avión, quemarla y arrojar los restos por el inodoro. Fíjense, tirarla de un avión como preanuncia los vuelos de la muerte. Terrible, ¿no? Diluirla en ácido. ¿Cuánta basura tiene que oír uno? Este país está cubierto de basura. Uno no sabe de dónde sale tanta basura. Me desconecté. ¡No! 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 Ahí estoy. Estoy. Volví. No volví. Sí, volví. ¿Estoy? Dígame si volví, la puta madre. ¿Estoy o no? Sí, tengo. Ay, bien. De repente tuve una duda ontológica sobre mi estatuto. Bueno, escúchenme, no sé dónde me colgué, pero volví mejor o peor. Estoy, sí, hijo, me agarró una duda como del obispo Berkeley.
No sé si me están escuchando en el bosque. Bueno, escúchenme. ¿En dónde me quedé? ¿Lo de fondearla en el río, tirarla de un avión y cómo preanunciaba los vuelos de la muerte? Y que el coronel dice que estamos totalmente inundados de basura. Eh, no me vieron un montón de cosas. Bueno, en un momento el coronel dice que al cuerpo de Evita lo querían tirar, fondearlo en el río, tirarlo de un avión. Eh, Pelotudo meme. Eh, y diluirla en ácido. O sea, como que eso querían hacer los que robaron el cuerpo de Evita. Y dice el coronel, ¿cuánta basura tiene que huir uno? Este país está cubierto de basura. Uno no sabe de dónde sale tanta basura, pero estamos todos hasta el cogote. Tenía razón el coronel, básicamente. Y acá lo que les había dicho es como esto de tirarla de un avión preanunciaba los vuelos de la muerte. O sea, Walsh preanunciando eso en el 65. Fíjense nuevamente la literatura visionaria. Querían mearle encima, cuenta el coronel. Y fíjense, en un momento el coronel empieza a contar más, ¿no? Esa mujer, le oigo murmurar, estaba desnuda en el ataúd y parecía una virgen. Fíjense acá la cuestión de lo virginal, de lo santo. La piel se le había vuelto transparente, se veían las metástasis del cáncer, como esos dibujitos que uno hace en una ventanilla mojada. Muy impresionante, ¿no? Nuevamente acá como que la literatura nos narra eso inenarrable que no vimos representado en ninguna otra, de otra manera, no lo vimos en una foto, o sí, bueno, vimos fotos por supuesto, pero digo, esta cosa medio necrofílica y tan cruda de la narración del cadáver. Y fíjense lo que dice el coronel. Éramos 4 o 5 y no queríamos mirarnos. Estaba ese capitán de navío y el gallego que la embalsamó y no me acuerdo quién más. Y cuando la sacamos del ataúd, el coronel se pasa la mano por la frente. Cuando la sacamos, ese gallego asqueroso oscurece por grados como en un teatro. La cara del coronel es casi invisible. Solo el whisky brilla en su vaso, como un fuego que se apaga despacio. Por la puerta abierta del departamento llegan remotos ruidos. Bueno, se ve que el gallego asqueroso se quiso como tirar arriba del cuerpo, ¿no? Nuevamente acá la necrofilia, sí, es como un poco fuerte. Era una obsesión sexual y fíjense, acá aparece el cadáver, pero el cadáver que a la vez está vivo, que el cadáver que es virginal y santo, pero a la vez hay una ambivalencia de lo sexual. O sea, lo que les decía antes, siempre rompiendo los binarismos, ¿no? Sí, no, es como una pluma, Walsh. Se le tiró encima ese gallego asqueroso. Estaba enamorado del cadáver, la tocaba, le manoseaba los pezones, le di una trompada, mire. El coronel se mira a los nudillos, que lo tiré contra la pared. Está todo podrido, no respeta ni a la muerte. Bueno, acá en todo esto, como podrán ver, siempre la ambivalencia. Esa mujer estaba desnuda, tuve que taparle el monte de Venus, le puse una mortaja y el cinturón franciscano. O sea, el coronel se quiere quedar como alguien que en el medio del robo cuidó las formas, trató de proteger el cadáver, ¿no? Como una suerte de enemigo con derechos humanos, una suerte de cosa así. Sí, el whisky, la cartelería, que aparece el cartel de Coca-Cola, como que genera un ambiente muy de policial negro, ¿vieron? Como esa típica escena de la mujer que está fumando, que es como una femme fatale, y el detective que es visitado por la mujer y que está tomando whisky. Me da como algo así, pero como reactualizado. Tuve que buscar ayuda para cambiarla de ataúd, llamé a unos obreros que había por ahí. Figúrese cómo se quedaron. Para ellos era una diosa. Qué sé yo las cosas que le meten en la cabeza. Pobre gente. Acá aparece de nuevo esta cosa de la fascinación de los sectores populares y de los que no entienden eso. ¿No? Un mínimo de respeto, claro. Y sí, pobre gente, el coronel lucha contra una escurridiza cólera interior. Yo también soy argentino, dice. Bueno, acá momento iorio pero irónico. Como que, no sé, bueno, una cosa dual entre pobre gente, pero a la vez es como un personaje más complejo, ¿no? Presenta a este coronel. Yo también, coronel, yo también. Somos todos argentinos. Y el coronel le dice, bueno. Bueno, eso, como esos diálogos que también no se entiende bien cuál es el sentido y qué es lo que connotan, pero que bueno, funcionan muy bien. Entonces,
La mujer estaba desnuda, una diosa y desnuda y muerta. Nuevamente la ambivalencia, está muerta pero es una diosa, ¿no? La muerte al aire, con todo, con todo. ¿Qué es la muerte al aire? En realidad está hablando también de sus genitales al aire, pero ahí aparece mezclado el cuerpo, la sexualidad, la muerte. Y quiero llegar a la parte donde dice que la enterró parada. Eh, mm, mm, mm. Que le sacaron una parte del dedo para, creo, para que luego se reconozca que era ese cadáver. Porque no sé si ustedes saben que la enterraron, creo que en Italia, en una tumba que se llama, de una mina llamada María Maggi de Magistris o algo así, y estuvo hasta que se la restituyeron a Perón mucho tiempo después. No sé si tanto, pero creo que se la restituyeron en el 70. Eh, y había un profesor y había médicos, o sea, esta cosa era como, según la cuenta del coronel, había mucha gente implicada y no llegó a la puta parte donde dice que la enterró parada. La sacamos en un furgón, la tuve en Viamonte, la tapé con una lona, estaba en mi despacho sobre un armario muy alto. Fíjense la locura, ¿no? Un cuerpo escondido en despachos y habitaciones de militares de acá para allá. Y, a ver, acá. Llueve día de por medio, dice el coronel, día por medio llueve en un jardín donde todo se pudre, las rosas, el pino, el cinturón franciscano. O sea, el coronel le escamotea el lugar. Y el narrador dice, ¿dónde? Pienso dónde. Está parada, grita el coronel. La enterré parada como Facundo porque era un macho. Que ya estaba en pedo, seguramente el coronel. Me lo imagino como, acá hizo la gran coso, casero, el coronel. De repente hizo así, se paró y empezó a gritar, sacó. Bueno, no me haga caso, dice, se sienta, estoy borracho. Y ahí como le tira otros detalles de cómo le pregunta al viejo, ¿sabe? Se ríe. Cree que sabe, el viejo Perón, ¿no? ¿Dónde? No contesta. Bueno. Y acá al final, algo muy interesante, después de eso, esas cosas que dice y que el narrador se queda ahí como pensando qué carajo, en dónde carajo estará. Pero dice algo raro el narrador, dice, mientras sé que ya no me interesa y que justamente no moveré un dedo ni siquiera en un mapa, la voz del coronel me alcanza como una revelación. Es mía, dice simplemente, esa mujer es mía. Bueno, toxiquísimo el coronel. Acá nuevamente se vincula la cosa machista de posesión y de deseo sexual con el interés político, con el deseo también político de proscripción, o sea, ¿qué significa es mía? Y por un lado el deseo sexual del coronel, de cuidar el cadáver, porque en realidad también hay una cosa de deseo y de amor, pero también la cuestión de la posesión como un modo político de control y de dominación ante el peronismo. Entonces, fíjense también cómo acá aparece nuevamente la cuestión de Evita entre lo femenino y lo masculino, ¿no? Le enteré parado como Facundo porque era un macho y además que también realiza toda una genealogía de caudillos, ¿no? Está Facundo, está Evita Perón, civilización y barbarie, toda esa cosa que ya conocemos. Sí, un romántico pero muy, muy tóxico, ¿no? Un poco raro. Pero también me parece interesante, no sé ustedes cómo lo leen y lo interpretan lo del narrador, que al principio se muestra como muy interesado, sí, sombra terrible de Ita, y como incluso apasionado por ese encuentro y como después se muestra como decepcionado. Se puede leer de muchas maneras esa decepción de que ya no le interesa, o como una decepción también amorosa, a tono con el sentimentalismo del inicio, o como una decepción de que, bueno, ya más o menos sabe algunos datos, entonces no la va a buscar. No sé, me parece medio misterioso eso que dice el narrador. Eh, no sé, ustedes qué piensan. Ellos piensan con las hormonas. ¿Sabías que las imágenes del velorio de Evita se usaron para la peli de Batman del 66? No sabía. ¿En qué contexto y por qué? Eh, las brujas, esperen, pusieron muchas cosas interesantes y no llego. Acá. Las brujas sabían dónde escondían el cadáver y por ende la gente a la noche ponía velas en la vereda de la casa en donde le escondía el coronel. Ah, sí, lo de las velas. Creo que aparece en un momento mencionado. Batman era peronista.
Bueno, no sé qué pasa ahí con el narrador. A mí me queda como medio misterioso. Igual no leí mucho sobre este texto, capaz que alguien explicó, dio una interpretación de esa actitud. Pero como podrán ver, em, lo que me interesa de este relato es cómo nuevamente aparece esta cosa de Evita entre elementos contrapuestos, entre la vida y la muerte, entre lo masculino y lo femenino, ¿no? Entre lo santo y el deseo y lo sexual. Y a mí me parece que nunca hay que... Ay, me agrandé. Me parece que nunca hay que reducir ninguna de las dimensiones. Y por eso yo, que para muchos será posmo, para mí no es posmo, es lo que es, hay que reivindicar esa potencia desestabilizadora de Evita Perón, porque me parece muy político, porque por supuesto me interesa el feminismo, porque soy bastante feminazi, pero también me interesa eso, pensar como en el entre, ¿no? Me parece lo más interesante que podemos hacer y mucho más potente que el purismo, la pureza o lo que es blanco-negro, etc. Bueno, ¿qué les pareció este? Fue medio, tuve muchos excursus hablando de política y porque siempre pasa lo mismo, siempre después hablamos de